Ok, hoy vamos a continuar con la sección que habla acerca de los cambios en el libro del Mormón. He estado así como un poquito incierto sobre qué tanto cubrir de esto, puesto que no es que lo que sigue de esta sección, que es un poco extensa, no es muy importante. Sí lo es. La única cosa es de que está bastantes eh, ejemplos de áreas en donde el libro del Mormón no concuerda con lo que es la Biblia, ah, lo cual para mí es más como reafirmando lo que ya sabemos. Me cuestiona que el libro del Mormón no es un libro que podemos ya depender. Ah, entonces, por eso es de que estaba así dudando sobre qué tanto cubrir de lo que está aquí. Vamos a ver, ustedes me pueden ir dando una idea sobre qué tanto avanzar en esa área. Quiero primeramente darles un versículo que obviamente que no está en ese libro, pero en esas hojas que tienen ahí con ustedes, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 19, y vamos a ver el versículo 7 nada más. Salmos 19. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Adelante. Ujú. Y tiene la Reina Valera por ahí. Adelante. Reina. Ok, cuando en el libro de los Salmos se refiere a la ley, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros aplicar hoy en día? Los mandamientos. ah, ¿Sí? ¿Qué sería entonces? Parte de la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, o sea, fue mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y al punto que voy es como una introducción a lo que vamos a hablar. Dice aquí las enseñanzas. Y luego, ¿qué dice abajito? Los decretos. ¿Qué dice la versión de ustedes, no? La Reina Valera. Ok, y estos versículos, ¿cómo los definen, hermano? ¿Cómo los definen? Buenos días, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Ok, son perfectas, ok. Y luego los decretos o testimonios, ¿qué dice ahí? Confiables. Confiables o fieles. No, quise comenzar con este otra vez por el hecho de que vamos a estar cubriendo la sección que habla acerca del libro del Mormón. Y en esta sección, que lo comenzamos brevemente la semana pasada, dice que ha habido cambios en el libro del Mormón. Es importante saber que si Joseph Smith dijo que el libro del Mormón es el libro más correcto que hay en la Biblia, si es el más correcto, entonces, ¿por qué ha sido cambiado? Si algo ha sido cambiado, ¿por qué cambiarías algo? ¿No está bien? ¿No está seguro? ¿No le convence? ¿Quiere mejorar? ¿Ya no sirve?
¿verdad? Cambias un foco cuando ya no sirve, a menos que seas de los que no cambian las alarmas de humo que ¡pip! A veces me ha topado estar en casas donde se escucha la alarma del humo. Yo pienso que también cuando está afectando, ¿verdad? Otras cosas que ellos están diciendo y como las quieren poner más o menos y las personas pues, no les comenten nada ni les pregunten. Por Posiblemente, incluso entramos un poquito acerca de lo que es las iglesias progresistas, ¿recuerdas? Donde tienen la palabra, pero ellos la van adaptando según ellos creen que la vida va cambiando y en muchos de esos casos es con el fin de abrir la puerta para más personas que quieran seguir ese tipo de enseñanza. Pero aquí la Biblia nos dice que las enseñanzas, la ley, la palabra de Dios es perfecta. Y a algo perfecto mi pregunta es, ¿le falta algo? Está incompleta, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, es cierto que hay otras versiones de la Biblia. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Algunos tienen la Reina de Valera, otros tienen la Nueva Versión Internacional, otros tienen la Dios habla hoy, otros tienen la versión antigua, que es la Reina Valera, pero es la versión antigua. ¿Cuál otras? Hay otras versiones. Nueva traducción viviente. Bueno, esa es una versión, sí, pero es más como de estudio porque tiene colores a través de la Biblia. So, hay varias versiones. Bueno, la Biblia latinoamericana También es otra versión. Es otra versión. La palabra de Dios para todos es otra versión. del pescador. Esa Biblia del pescador es una Biblia de estudio. Un hermano que fuimos a una conferencia, él estaba predicando y él fue el que la había compuesto. No la Biblia, sino las ayudas que vienen. Yo compré incluso una copia. Y tiene varias cosas muy buenas, como consejos para las personas, tiene anotaciones de lo que podría decir ese versículo. Me gustó y nada más que la forma en como lo imprimieron está muy oscura. Pero bueno, a lo que... ¿Mande? Sí, mencioné esa versión, Dios habla hoy. So, hay diferentes versiones, pero ninguna es porque la Reina de Valera estaba mal, o porque la Biblia, realmente todo es una traducción de lo que es el texto original. ¿Okay? So, es muy diferente que haya diferentes versiones a que el texto de la Biblia, el texto original, haya estado mal y por lo tanto alguien se puso a traducir la Biblia o escribirla de una mejor manera. ¿Sí me explico? A mí me gusta la nueva traducción viviente porque para mí es un poco más sencilla. Cuando yo estoy predicando a las personas que son nuevas, miren, si yo predicara, por ejemplo, en una iglesia que ya tiene 100, bueno, pero cerca de 100 años, por decirlo así, que he estado en iglesias así, yo pudiera usar la Reina de Valera. No me cuesta, yo crecí con esa Biblia, lo cual te da una idea de cuántos años he de tener. No voy para 100, pero ya está a la mitad. Ah, pero por la audiencia, ¿sí? Sin embargo, en nuestros servicios tenemos personas que tienen poco tiempo en el Evangelio y por lo tanto, esta versión se me hace más sencilla de explicar o de escuchar cuando la gente la escucha. Entonces, pero una vez más, no está esta versión o la Dios habla hoy o cualquier otra versión, no se escribió porque el texto original que Dios inspiró a través de cada uno de los autores no estaba correcto. ¿Okay? En contrario a lo que el libro del Mormón ha sido cambiado y ellos lo mencionan como el libro más correcto que hay en la Biblia. Ahora, si hubiese una versión más moderna en ese tipo de contexto, ahora sí que comparáramos el mismo ejemplo
de lo que usamos, les dije de la Biblia, con el libro del Mormón, que es una versión más fácil de entender, etcétera, entonces existiría ese argumento. Pero no lo es así. Ellos lo que están cambiando varios textos de ese libro, lo cual nos hace ver que cuando lo comparas tú con la palabra de Dios, que es en el Salmo 19, versículo 7, dice que las enseñanzas, la ley de Dios es perfecta. No le falta nada. No necesita que la cambies. De hecho, hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, creo que es al final, capítulo 22, donde menciona que aquel que le quite tiene una maldición para esa persona, ¿verdad? Entonces, los decretos o el testimonio del Señor es confiable, ¿sí? Y cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes confiar en lo que aquí dice. ¿Por qué? La verdad. Dios habla. Hace años un maestro nos preguntó, ¿está en la Biblia porque es verdad o es verdad porque está en la Biblia? Las dos cosas. Porque es fiel. Porque fue inspirada por Dios. ¿Sí? Eso la hace verdad. No la hace verdad estar en este libro. La hace verdad que Dios la inspiró y por lo tanto fue puesta en este libro para nosotros ser instruidos. Entonces, el libro del Mormón lo vemos aquí que dice que ha sufrido unos 3,000 cambios desde la edición de 1830. 3,000 cambios. Se me hacen muchos. Se me hacen muchos. Cuando yo estaba en el colegio, me pedían escribir libros, perdón, no libros, parecían libros para mí, papeles que yo tenía que hacer investigaciones y después de terminar Sorry, es que no se mira, no te miras. que no me quería ver. Ah, mis papeles me los regresaba la profesora con muchas manos. De unas 6, 8 páginas me regresaba, parecía que estaba sangrando. Porque usaba la tinta roja para marcarme mis errores. Pero no eran 3,000. En este libro dice que había 3,000. En la página 8 de sus hojas hay un cuadrito con 3 cambios que ahí notan. ¿Okay? Son 3 cambios de los muchos que han habido. Ok, aquí en la hoja ustedes pueden ver lo que, los 3 ejemplos que enlista este contenido que les hemos dado. El primero, en la edición original, que fue escrita en 1830, la página 200, dice, el rey Benjamín tenía un don de Dios, mediante el cual podía interpretar tales grabados. Y en la versión moderna, esa misma sección, dice el rey Mosiah, tenía un don de Dios por medio del cual podía interpretar tales grabados. Ahí cambia el nombre de Benjamín a Mosiah. El siguiente, he aquí la Virgen que tú ves es la Madre de Dios, según Primera de Nefi 11:18, es la versión moderna. He aquí la Virgen a quien tú ves será, según la carne, la Madre del Hijo de Dios. Siguiente, en la página 32 de la versión original, que el Cordero de Dios es el Padre eterno y el Salvador del mundo. La nueva versión, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre. Ahora, realmente para mí no viene al caso el entrar más en detalle sobre eso, porque
es entre esa misma versión, no están comparando lo que dice la Biblia con lo que dicen ellos. Ese es solamente los cambios que reflejan su propio libro. Preguntas hasta aquí, comentarios. ¿Perdón, hermano? Gracias. Traducido por el poder de Dios. Buena observación. Si fue traducido por el poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de traducir, yo creo que en nosotros, en el ser humano, hay imperfección. La hermana mencionaba de su amiga cuando ella le tiene que traducir del venezolano al español. Del español venezolano al español. El problema es que va a Venezuela y también la critican de que ya habla como mexicano. Bueno, en este caso, digo, a veces cuando yo me pongo a traducir a un pastor cuando predica o me traducen a mí los que traducen a los hermanos que hablan inglés, puede haber 2 o 3 formas de traducir una misma frase o una misma palabra. Entonces, ya en eso no hay una exactitud, pero ya cuando, eso es una cosa, pero ya cuando se trata de que cambia el texto, de que le añaden algo completamente diferente, ya es diferente. Y más porque hablan acerca del poder de Dios. Cuando Dios es el que está detrás de algo, Él no se equivoca. Uno puede equivocarse, pero Dios no. Entonces, el darle a Dios tal punto que dice, wow, este es un libro autoridad para nosotros, hablando de los mormones. Dios lo inspiró, pero por cierto tiene errores. ¿Cómo hace ver a Dios? ¿Verdad? Que no es perfecto. No. Ok, seguimos en la parte de abajo. Les decía que aquí hay algunas cosas que son algo extensas. No sé necesariamente si leerlas todas, pero vamos a ver esta sección que viene 9 puntos. Dice aquí, es comprensible que los eruditos mormones se sientan frustrados y avergonzados al darse cuenta de que después de años de trabajo realizado por arqueólogos mormones y no mormones, y luego ahí empieza, número 1, no se ha localizado ninguna de las ciudades mencionadas en el libro mormón. Número 2, ¿alguien quiere leerla, por favor? Solo se iba a añadir el punto número 1 es una de las cosas que la propia ciencia ha confirmado, y no nomás la ciencia, pero la historia de lo que está en la Biblia es verdad. Se ha comprobado, muchos de estos lugares. Hay un hermano que desafortunadamente solamente está en inglés, él habla inglés, no se han traducido sus videos, pero él es un un doctorado en la teología, y él tiene programas en YouTube y entrevista a él a personas que son arqueólogos, y ellos, uno de los últimos que yo vi lo estaba entrevistando, en donde han descubierto evidencia de Sodoma y Gomorra. Han descubierto evidencia de... ¿cuál fue la otra? No te lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente, para no mentir. Pero cada vez más se han estado descubriendo evidencia de cosas que están en la Biblia. ¿Sí? Como te mencioné, el tiempo de la Semana Santa, hay evidencia de que Jesús existió. No hay evidencia de que Jesús jamás haya existido. Lo cual te dice a ti, ok, ¿existió o no existió de acuerdo a la evidencia? Sí existió. Sí hay evidencia histórica y arqueológica.
Entonces, en el caso de los mormones, según los arqueólogos de ellos mismos y otros, no han encontrado esos lugares de nombres, pero lugares que ellos han puesto en el libro de Mormón. Número 2, en las inscripciones descubiertas del Nuevo Mundo, ¿Nuevo Mundo qué es, por cierto? Es el libro, la Biblia de ellos, sí. No se han hallado nombres relacionados con el libro del Mormón. Número 3, en América no se han hallado inscripciones en hebreo que sean genuinas. Cuando dicen en América, no se refiere al continente americano, sino se refiere más al área de los Estados Unidos. Número 4, alguien lea por favor ahí, Pablo. América no se ha hallado una lengua similar. Número 5, ¿alguien más? Antiguos del libro de Mormón. Así como ha habido, por ejemplo, en el Mar Muerto, en el Medio Oriente, se descubrieron unos pedazos, fragmentos de una copia de algunos libros de la Biblia y concuerdan con los versículos de la Biblia que nosotros tenemos, lo cual te hace ver la antigüedad de esos textos. Creo tienen más de 2000 años esos fragmentos. Entonces, una vez más, te hace ver la veracidad arqueológicamente, históricamente, de la Biblia que nosotros tenemos, lo cual en el caso de ellos no lo hay. ¿Okay? Número 6 y 6. ¿Quién quiere leer? No se han hallado en América inscripciones antiguas de ninguna clase que indiquen que sus antiguos habitantes tuvieran creencias hebreas. Okay. 7. No se han hallado documentos que mencionen personas, naciones ni lugares relacionados con el libro. Lo cual en el caso de la Biblia es muy diferente. Hay diferentes lugares, personas, nombres que se han registrado a través de la historia, que se encuentran, nombres que se encuentran en la Biblia. Ok, siguiente, ¿alguien más? ¿Mm? 9. Hermana Misa. En lugar de encontrar evidencias a favor, los eruditos mormonas se han visto obligados a apartarse de sus interpretaciones tradicionales de las declaraciones que hace el libro de Mormón. Ok. So, en esto, hermanos, digo, todo cristiano, hay una palabra que se llama exegénesis. ¿Cómo se llama exegénesis? No. Exégesis, gracias. Pero hay otra palabra que estaba pensando. No, es otra palabra, perdón. Pero básicamente se trata con defender lo que tú crees. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue la palabra? Apología. Sí, apología. Pues esa palabra es lo que significa, representa el defender lo que tú crees, hablando de la palabra de Dios. Y cuando las personas como este hermano que se llama Sean McDowell, o a las personas que él les comparte, les invita, sobre todo si son cristianos, les invita a que ellos no solamente digan que lo que creen, hablando de Dios, Jesús, es verdad porque está en la Biblia. ¿Cuál sería el problema de ese argumento?
¿Ok? ¿Algún otro punto de vista? ¿Por qué creen ustedes que para un cristiano no es recomendable solamente decir, Cristo Jesús existió, murió en una cruz y resucitó porque dice la Biblia? ¿Qué está incompleto ahí? Que pudiera estar incompleto con eso. Cuando tú estás hablándole a alguien que no conoce a Cristo. Busca evidencia. Para las personas que no creen en Dios, este libro, muchos es solamente un buen libro o un libro. ¿Sí? Entonces, el que tú, vamos a decir, alguien de ustedes, hermanas, tiene una receta riquísima de, no sé, flan con el chocoflan que le llaman, ¿verdad? Y la hermana Flor dice, yo sé hacer un flan súper riquísimo y tengo una receta que lo evidencia. Ahora, ¿qué está mal con esa declaración? A las pruebas nos remitimos, ¿verdad? Así es de que si la hermana llega a decir que tiene un flan, pues hay que probarlo para entonces que haya evidencia, ¿verdad? Es lo mismo que un cristiano pudiera decir. ¿Por qué puedo decir el cristiano? Pues es verdad. Y sí es verdad. Pero para las personas que no conocen a Dios, ellos quieren ver más evidencia y gracias a Dios que sí la hay y la encuentran a través de la arqueología, la encuentran a través de la historia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto aquí en el libro del Mormón, o menos lo que han estado descubriendo en lo que es el libro del Mormón, no está completo, no está perfecto, perdón. No se puede completar. Hermana. Pero también una forma de mostrarles que es real es a través de nuestra vida, de los cambios que Dios ha hecho. Sí. Porque en el grupo de los miércoles hay una persona que es católica. Y la invitamos para acá y dice, oh no, yo voy a la iglesia. Así nos decía. Este miércoles que pasó, dijimos que se tocó el tema de que cuando Cristo murió, el velo se arrancó, de la forma de que ya tenemos acceso directo a Dios, que podemos orar donde sea que estemos. Si estamos en el doctor, podemos estar orando ahí, Señor, y podemos ir a Dios donde sea, en el momento que sea, y es algo que esta persona dijo, es cierto, es algo que yo he ido aprendiendo. Yeah. Y es católica. Sí. Porque ellos están impuestos a solo en la iglesia. Y no estoy en desacuerdo con usted, al contrario, estoy, de hecho, en una de las clases que enseñamos, hablamos de la importancia de nuestro testimonio. Nadie puede en contra de nuestro testimonio. Puede decir, no existió, porque nosotros lo vivimos. Pero lo que yo me refiero es a las personas que no conocen de Dios ni creen en Él, lo niegan y dicen, jamás existió. Para ellos, el que nosotros digamos una cosa, incluso hay mucha gente que dice, si esa es tu verdad y funciona para ti, pues está bien para ti, funciona para ti, pero para mí no existe. Por lo tanto, Dios no existe para esa persona. Entonces, en esos casos, nuestro testimonio y lo que diga este libro es solamente dos argumentos que pudiéramos presentar. Pero ya cuando, además de lo que dice la Biblia, lo que yo he vivido y lo que enseña la arqueología, que es para muchas personas que no creen en Dios, muchos escuchen más lo que dice la ciencia que lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la ciencia les demuestra que Dios, lo que dice aquí esta Biblia, sí sucedió, es algo que les hace ver, ¿para dónde me hago? Ya no hay un argumento del incrédulo, del que no cree en Dios, para decir, Dios no existe. Eso es un complemento a lo que pudiéramos nosotros decir. Y es una vez más para aquellos que están tratando de defender el evangelio
de aquellos que nos dicen Dios jamás existe. Los que ya conocen porque fueron cristianos o porque fueron católicos o una otra religión, tienen más una tendencia a querer creer en un Dios que no. Y hay otros que definitivamente no quieren creer nada. ¿Ok? Hermano Amador, debes levantar tu mano. Yo no sé cómo desde que comenzamos, que son las misiones que tuve, él decía que no le había dicho algo y que le dijo que puede que están las placas. Pero nunca nadie supo ni dónde estaba, ni dónde fue, nadie supo nada. Entonces sale con esto de que como dio estas reglas, digo, y ahora resulta que no le venció nada. Entonces, sí, pues, sí, no falsedad, todo eso. Estaba también así, ¿sabe? ¿Cómo creerle a un muchachito rebelde que no quiso hacer esto, que luego sale con sus cuestiones? No es nada confiable. Ahora dice todo eso. Ya. Sí. Yo digo, ¿cuánto se ha de haber tardado en escribir, en inventar todo de tal forma que de alguna manera tiene algo de sentido para que miles de personas le crean y lo sigan creyendo y quieran convencer a otros? ¿Sabes? Una de las cosas que yo he escuchado y he visto anunciar, tú lo ves en la televisión, lo ves en Facebook, en donde ponen anuncios de los mormones y comienzan con una necesidad de orar, una necesidad de yo me sentía sola y quería saber si existía Dios y oré, lo cual todo concuerda con un cristiano, una religión. Y cuando tienen el libro del Nuevo Mundo, que concuerdan muchas cosas con lo que dice la Biblia, pues entonces digo, hay una cierta verdad que va torcida de alguna forma, que lleva a la persona la hace ver. Digo, ¿cuántas veces has tenido algo como el teléfono celular, y tú puedes pensar, que es tan complejo para usarlo, y lo único que terminas haciendo es haciendo llamadas? Yo te puedo decir, por ejemplo, mi esposa es muy buena para bajar las transacciones del banco que están en la internet y ponerlas en su computadora o de alguna forma actualizar la información. Yo, para mí es mejor que papelito. Para mí es más fácil y no meterme con ese rollo y hacerlo de una manera que yo lo pueda usar. Y a veces así la gente, posiblemente si se detuviera a estudiar lo que dice realmente, tanto la Iglesia Católica lo que enseña, como alguna otra religión, y se ponen a analizar si realmente tiene sentido lo que ellos ahora dicen creer, no estuvieran allí. Y si más cristianos tomaran el tiempo de realmente estudiar lo que dice la Biblia, viviríamos más en santidad. ¿Ibas a decir algo más? Yo estaba teniendo unas películas que saben que si tú las ves y no conoces a Dios, wow, qué película. Son mormones. No somos mormones. No sé de qué será, pero si el que no sabe, me acuerdo del billete. Para conocerlos, tienes que ver el verdadero. Sí. Si tú las ves, no te das cuenta de que está mal. Están usando la palabra, Hay cosas que no vas a oír cuando están diciendo, eso no Sí. está en la Biblia. Sí. Cuando conoces la Biblia, Nosotros como familia, algunos años atrás, buscamos películas que sean sanas para ver con mis hijos y pues todas las sanas ya nos habíamos acabado, yo creo.
Y empezamos a buscar películas y hay un canal, no sé, o una aplicación, que había unas películas que se veían bien, y son películas mormonas. Cuando ya empieza, yo dije, esto como que no es una película cristiana, es una película mormona. Los nombres que usan, uno de ellos es Nephi, que está en el libro de los mormones. No, cuando no tenemos mucho cuidado, podemos caer oh, mira qué bonito mensaje. Puede tener un mensaje positivo, pero realmente cuando ya te adentras, qué es lo que dice la Biblia, vas a darte cuenta. Si conoces la Biblia, de que no es la verdad que Dios dice. Ya estamos todos, ¿no? Ya nada más de verlas. Ya, Traducción, ya sabes. sí. Hace años mi esposa y alguien más leyeron un libro que se llama La Choza, Shack, y hay una película que tiene incluso varias cosas que pudiesen ser basadas en lo que dice la Biblia, pero no es cristiano. No es cristiano. So, tiene varios puntos buenos. Habla acerca de Dios, del Espíritu Santo, etcétera, pero no es cristiano. So, tengamos cuidado. Aquí es el punto que vamos con eso, tengamos cuidado. ¿Alguien más había levantado su mano ahí atrás? Oh, ok. Hay una película que sacaron no la segunda parte, pero God's Not Dead, que habla acerca de cómo entenderlo más allá de lo que, digamos, como evidencia y es del estudiante que su profesor es ateo y no que vean que Dios es muy interesante. Sí. Ok. Hermano. Sobre todo, como dijiste, el estudiar, leer más la palabra y sobre todo orar por las personas, porque estaba viendo las noticias de ese pastor de la iglesia del mundo, que ya se comprobó lo que hizo y aún así las personas lo defienden. Aún así dicen que no es nada y lo están esperando y lo anhelan el día que salga libre. Y eso sí da mucha tristeza de que haya personas a ese punto de ceguera espiritual. Y luego para que ver todo lo contrario y ni así reaccionar, seguir ahí en el engaño. Yep. Bueno, seguimos en donde dice el doctor Gleason Archer. Ha hecho un excelente trabajo al enumerar algunos de los anacronismos y puse la definición de esa palabra, es un error consistente en confundir épocas o situar algo fuera de su época. Eso es lo que significa anacronismo. Dice que hizo buen trabajo al enumerar los anacronismos en inexactitudes históricas en que incurren las escrituras de los mormones. En Primera de Nefi 2 se dice que el río Lamán desemboca en el Mar Rojo. Perdón. Sin embargo, ni en épocas históricas ni prehistóricas ha habido jamás un río de Arabia que desembocara en el Mar Rojo, con la excepción de un antiguo canal que conectaba al Nilo, o sea, el río Nilo, en Egipto, en el pasado con la costa del Golfo de Suez y ciertos wadis que en la antigüedad llevaban agua del río de lluvia de vez en cuando. No han existido corrientes de ninguna naturaleza que hayan vertido sus aguas en la costa occidental del Mar Rojo por encima de la frontera del sur de Egipto. Una muy buena pregunta, hermana. Pensé que lo había puesto allí. Si me ayuda a buscarlo en el Google ahorita, seguimos, le esperaré. Ok. Sorry. Pensé que había puesto esa definición allí. Segundo Nefi. En ciertas, perdón, Países. Países de Arabia son como valles o riachuelos. Gracias. Ahí están. Ya aprendimos todos ahora. Riachuelos.
algunos. Shall not that is dry except when the rain. Algo que Sí. está seco, excepto cuando llueve. Ajá, como vemos nosotros aquí a veces pasamos por las carreteras y a veces todo el que por ahí pasó algo, pero está seco. Sí. Ahorita no. Entonces, perdón, el segundo Nefi sostiene que solamente la familia de Leí, Ismael y Zoram quedaron en Jerusalén en el año 600 antes de Cristo para emigrar al Nuevo Mundo. Hacían un total de 15 personas mayores más 3 o 4 niñas, no más de 20 en conjunto. Sin embargo, en menos de 30 años, según asegura segunda Nefi, se habían multiplicado tan extraordinariamente que se dividieron en 2 naciones. Sería como son de Realmente no, sino simplemente es lo que quienes comenzaron su religión. Pero lógicamente no se puede expandir una familia tan numerosa así en 30 años. Bueno, es lo que están tratando de ver. So, mande. Pero mirábamos como que sacaron algo parecido ahí. Sí, posiblemente sí. Pero en este caso es de los que de allá no lo niegan, pero vienen para acá y comienzan otra historia. Ok. Dice que se afirma que después de llegar a América, en el año 589, construyeron un templo, como el de Salomón. Por eso te decía que hablando de el tiempo en la historia del Antiguo Testamento, esto un poquito más adelante de Abraham. Pues dice que construyeron un templo, como el de Salomón. Ahora, el templo de Salomón exigió el trabajo de 153,000 obreros y 3,600 capataces. Ahí están las citas bíblicas. Ahora, ¿cuánto se duró? 7 años y medio para construir el templo solamente. ¿Ok? Pero es mucho tiempo. En aquel entonces se iba. Oh, sí, pero había muchísima gente. Ayuda. Había mucha ayuda. Y todo lo que se usó era una cosa pues, así, a lo máximo. No creo que haya otra cosa. No, aunque Con si el usted ve tipo de- los templos de los mormones están Sí, inmensos. sí, pero nada que ver, o sea, eran maderas preciosas, y Sí. eran piedras, era oro, era Sí, una cosa Ajá. así, nada más de parte de Dios. Ajá. Entonces dice, es difícil comprender de qué manera unas pocas docenas de obreros inexpertos, la mayoría de los cuales tendrían que haber sido niños, pueden haber duplicado esa hazaña en los 19 años que, según afirman, duró la obra. Tampoco resulta claro cómo pudieron hallar en tan gran abundancia todo tipo de metales como hierro, cobre, bronce, plata y oro para levantar esta estructura en la América del siglo VI. Según otro libro, Alma, Jesús habría de nacer en Jerusalén y no en Belén, como lo indica Lucas 24 y Miqueas 5:7. Esto es lo que les mencionaba. Hay varias áreas, aspectos de lo que está escrito en este libro que solamente afirma el que no es confiable, que no es el mejor de los libros, o como decía la mejor en esos momentos, el libro más correcto que hay sobre la tierra. No lo es. Las enseñanzas no lo son. No son confiables. ¿Sí? Lo cual, si yo fuera un mormón, estuviera en problemas si alguien me dijera, dame evidencia de tu fe, de tu creencia. Los cristianos sí tenemos. Tenemos la palabra, tenemos nuestro testimonio y tenemos la arqueología. Tenemos la historia. ¿Sí? Entonces, hay varias formas que nosotros podemos, si es que la conocemos, porque ahora sí que tendríamos que saberlo para dar esa evidencia. Entonces, nos puede ayudar para compartirle con alguien. No recuerdo exactamente lo que estaban haciendo. Oh, sí.
Ujú. para seguridad, para que Sí, hay ya. Yo cuando hemos tenido chance, fuimos a México ¿qué era? Quintana Roo. Estaban las pirámides de Chichén Itzá. Fijas con qué exactitud construyen para que todo esté alineado perfectamente. Hay un cierto tiempo en el año en que hay unas escaleras y cuando el sol les da solamente en cierto tiempo del año, de cierto ángulo, se ve una serpiente. La sombra se ve como una serpiente. Es increíble. Los egipcios, um, y hablando de todo edificio que fue construido hace cientos de años, miles de años, sin la tecnología que tenemos ahora, sin la maquinaria que tenemos ahora. ¿Y de dónde trajeron todas esas piedras? El templo de Salomón, una de las cosas que me llamó la atención es de que estaba prohibido traer las piedras para darles forma en el lugar donde va a ser construido. Tenían que haber sido labradas en donde se extraían y entonces traídas para poderse en el edificio. Y estaban pesadísimas esas cosas. Te hace ver que eso no fue algo sencillo. Y el que personas lo hagan ver como, oh, fue cualquier cosa, no concuerdo. Pero ¿qué podemos decir perdón, hermano, qué podríamos decir de, de esa fe, de esa creencia, cuando su mismo libro no concuerda, no tiene sentido? Todo lo demás está como débil, no está firme como para sostenerse o sostener a aquellos que dicen creer en él. Hermano. Eso está como la pirámide de la luna, M, que está la luna de la acción. Ellos hacen un ritual. Una sobrina. Yo por casualidad, ese día estuve allí, no sabía que, yo veía que todo el mundo trataba de subir la torre, que ya es un rebaladero que se ha dañado por el tiempo, la gente está subiendo, pero se concentran arriba y decían, no, es que hay un hueco, me decían. Yo subí a ver qué era, y es que a las 12 en punto del día, eso cae perpendicularmente por ese hueco, y no saben, o sea, porque es la exactitud de hacer esa pirámide, que ese hueco, en ese día del año, cae, el sol cae directamente. Increíble. Bueno, vamos a continuar hacia la mitad de su página 9, donde dice, son muy numerosos los casos en que las escrituras de los mormones, de las que se dice que estuvieron en posesión de los nefitas en el año 600 antes de Cristo, citan o aluden pasajes o episodios que se encuentran solamente en los libros escritos durante el exilio del Antiguo Testamento, en el periodo post-exílico. Y hay unos ejemplos. Voy a leer solamente dos. ¿Okay? Primera de Nefi 22:15 declara, porque he aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el momento en que Satanás ya no tendrá más poder sobre los corazones de los hijos de los hombres, porque se acerca pronto el día en que todos los soberbios y todos los obradores de iniquidad serán como el rastrojo, y el día en que han de ser quemados se acerca ya. Comparado con Malaquías 4:1, que fue escrito alrededor de 435 antes de Cristo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabe lo que es estopa? ¿Alguien no sabe qué es estopa? ¿Qué es estopa? Bueno, yo lo conozco más como muchos hilos hechos bolas. Y uno la usaban ya sea para pintar, para barnizar, para limpiarse las manos. Es lo que yo conozco como estopa. A lo mejor uno lo conoce más como tela. Básicamente viene siendo lo mismo, pero es deshilachado. Entonces, en aquel día vendrá, los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Nota la comparación de lo que ellos supuestamente se les reveló a ellos, pero la Biblia
dice más acerca de ellos. Segundo Nefi 26:9 dice, mas el Hijo de Justicia se les aparecerá y los sanará y tendrán paz con él hasta que hayan transcurrido 3 generaciones. Comparado con Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, ahí hacen la anotación de que ellos confundieron las palabras hijo y sol, porque en inglés son y son suenan iguales, ¿sí? La diferencia es la U y la O en inglés. Lo traducen como en lugar de hijo, ellos le pusieron, más bien en lugar de sol, ellos le tradujeron como hijo. So, como ven, hermanos, hay varias cosas que pueden ser mencionadas al respecto. Hay más ejemplos en las siguientes páginas. Te digo, te lo voy a dejar para que tú lo leas. No añade algo nuevo, sino solamente afirmar que es contenido que no es confiable, contenido que ha cambiado a través de los años y contenido que no podemos nosotros decir que vale la pena creer en esto. Quiero brincarme a donde habla acerca de las falsas profecías, si es que nos queda tiempo, y nos queda 5 minutos. ¿Saben qué? Le vamos mejor a parar allí. La próxima semana terminamos y en septiembre, si Dios nos permite la vida, comenzamos con Santiago. Les había dicho Efesios, perdónenme hermanos, es Santiago. Si Dios nos permite la vida, ya tengo la primera hoja para estar estudiando esto y vamos a, si Dios permite, tomar un break de este tipo de contenido y repasar para los que ya lo conocen en el estudio inductivo de la Biblia. Terminamos aquí la sesión. Gracias a aquellos que nos